Nuevamente aquí tratando de entrar. ¿Cómo están? Espero que todos estén muy bien. Hemos tenido, ya saben, un poquito de dificultad para comunicarnos. Okay. Para mirar a ver si puede entrar ella nuevamente. Un saludo a todos los que están viéndonos. Por aquí estamos mirándote, Christine. Yo espero que sí puedas aceptar la invitación. Y vamos a tratar de integrar nuevamente a nuestra invitada. Aquí estoy nuevamente. Tiene que ir nuevamente, pero Christine no ha podido entrar. Pero entonces vamos a ver si trato de hacer una llamada aquí por Instagram, porque no la deja entrar en este momento. Me manda la señal que dice que no puede. O de pronto ya está en un lugar donde no alcanza la capacidad, ¿no será? Sí, Como es en vivo. pues, tal vez sí. Bueno, pues vamos a empezar entonces. Si dice sigue trabado, lamentablemente, permíteme un segundo. Bueno, vamos a llamarla y entonces no vamos a tener imagen para Kirsten, pero vamos a llamarla para poder escuchar su voz, porque aquí sabemos que aquí vamos a solucionar. Vamos a ver cómo. A ver si así, de esa manera, podemos contactar a Kirsten. Mi hermana, ¿cómo estás? Bien, gracias. Ya Aquí tratando de, no sé por qué no me deja conectarme. O sea, me deja ver todo lo demás de Instagram, menos cuando meto en el plan perfecto se me congela completamente. Bueno, vamos a empezar el programa y no vamos a poder tener a Cristina en este momento. De pronto, en lo largo del programa vamos a seguir intentando, pero vamos a empezar el programa con ella, escuchándola, ¿ok? Bueno, entonces vamos a empezar. Bueno, vamos a empezar con el reto de la semana pasada. Cristina, ese reto de la semana pasada que fue, wow, fue cada día en un cuaderno anotar tus oraciones y leámoslo al final de la semana. Sí, estaba aquí, quería enseñarles tenía listo mi cuaderno para que vieran, les quería enseñar hoy, pero bueno, aquí sigo intentando, tratando de conectarme en video. Yo sé que fue un reto a veces difícil, tiempo, a veces no nos da tiempo de escribir, a veces no le damos tiempo, andamos a la carrerita, pero yo sí animo a que sigan este reto hasta todo el año, a que termine el año y que el año que viene nos sirva, ¿verdad? Hagamos un hábito de las oraciones al Señor, de escribir tal vez lo que pasa a diario. Básicamente es como que
haciéndole una carta, ¿verdad? Entonces les animo a que sigan ese reto. El reto de esta semana. Hay que anotarlo, no se les olvide. Y espero que puedan escuchar, no sé cómo se oirá en el video, pero bueno. Jenny, ¿cómo se oye? Se oye un poquito entrecortado, pero se oye, o sea, sí, ella cuando termina de hablar, como que se puede unir el contexto de lo que está diciendo. Ok, bueno, por ahí vamos, estamos tratando. Sí, estoy aquí tratando de hacer el intento. Bueno, Adrián y yo, nosotros tenemos muchísimos miedos de muchas cosas y el reto de esta semana es que no te dejes controlar por eso. Wow. ¿Okay? Porque muchas veces nos estancamos por ese miedo a ejecutar, ese miedo a me va a ir bien, me va a ir bien, o el miedo a soltar cosas que de verdad nos está diciendo suelta, ¿verdad? Nos entra el miedo y el pánico por los sentimientos, por la emoción. Y pues de nuevo te animo a que esta semana no te dejes controlar por el miedo. Wow. Bueno, ese reto de esta semana, o sea, tenemos un reto que el pasado fue un reto anual, ¿cierto, Christine? O sea, un reto de todo el año. Para que escribiéramos nuestras oraciones en nuestros cuadernos y si es posible a final de la semana leer nuestras oraciones, nuestras peticiones a Dios. Bueno, y de esta semana es no te dejes controlar por el miedo. Wow, ya saben, vamos con ese reto muy pendientes. Bueno, con ese reto vamos a ir entonces al primer versículo de esta semana, que lo podemos encontrar, pueden abrir su Biblia y encontrarlo en Juan 3:17. Y dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso que nuestro Padre está ahí siempre pensando en nosotros. Amén. Con amor siempre. Porque si nos vamos al versículo anterior, que es Juan 3:16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea, que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué más muestra de amor que lo que hizo Dios por nosotros? Eso es un amor infinito. Yo digo, wow, Señor. Y creo que eso fue una de las cosas en que yo más caminé a Dios. Cuando yo vi ese amor, nadie te va a dar un amor como el que Dios nos dio, nos da todos los días. Porque Él nos sigue amando, no cambia su amor. Amén. Él es fiel. Sí, este versículo está muy bonito, me gusta, de verdad. Dios es bueno. Amén, así es. Bueno, pues con este versículo vamos entonces a presentar a nuestra querida invitada. Christine, te presento, ella es Jenny Molina, nuestra querida invitada. Christine, Jenny, ella es Christine. Yo sé que no nos están viendo ahorita en ese momento, pero bueno, las voces. Sí. Hola, Cristín, ¿cómo estás? Mucho gusto. Mucho gusto. Aquí yo creo que ya estoy casi a punto, Jenny, de conectar. No, pues sí, vamos a orar para que sea Dios abriendo ese canal, esa ventana, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que Él nos da el poder de reprender todas esas cosas, todos esos obstáculos. Y ahora pues yo declaro que te vas a conectar, que ese internet va a estar a 1000 y que vamos a poder estar aquí porque eso es un plan perfecto, es un plan para Dios. Y cuando las cosas son de Dios, el enemigo siempre va a estrunjar lo que de pronto va a llegar más allá, que es lo que Dios quiere, lo que dice su palabra, ¿verdad? Que vayamos y hagamos discípulos. Amén. Entonces, cuando queremos hacer eso, el enemigo siempre va a lanzar sus dardos, pero él está vencido. No tiene autoridad en esta entrevista, no tiene autoridad. Amén. Así es. Así es, así es. Así que
En manos de Dios que pronto veamos a Cristina aquí en el chat. Bueno, cuéntanos entonces, Jenny, te damos, este es el micrófono para ti de Plan Perfecto, queremos escucharte, hay muchas personas ahorita conectadas que quieren escuchar tu testimonio y queremos escucharlo, queremos Gracias. escuchar. Gracias, de verdad, que sabes que les doy gracias por invitarme y me gusta mucho cuando tiene que ver con Dios. Cuando a mí me dicen Dios, yo me muevo. Cuando me dicen otra cosa, yo lo pienso. Yo digo, pero es que no tengo tiempo, pero yo no tengo excusas para mi Padre, para mi Creador. Y mucho menos cuando hay testimonios que pueden llegar a otras personas y que no sabemos qué puede cambiar en esas personas. No sabemos con lo que lucha cada quien diariamente. Estoy muy agradecida que me hayan invitado, de verdad. Estoy feliz de estar aquí con ustedes, de ser parte de este plan, porque cuando se trata de Dios, debemos pensar en que Él debe ser primero en todo. ¡Wow! ¡Wow! ¡Dios! ¡Gloria a Dios! ¿Viste? De verdad, ahora sí, mucho gusto. Yo sabía que te ibas a conectar, yo sabía. Gloria a Dios. Sí, sí, la verdad, sí. ¿El audio? ¿Lo escuchas? Pero te vemos. Pero te vemos, bueno, vamos a conectar el audio por WhatsApp. Bueno, Yo me pude conectar, pero ahora no las puedo escuchar. Ay, bueno. Dios mío. Bueno, pero ya te podemos ver la cara, ya sabemos que ahí está. Por ahí vamos, hemos avanzado. Sí, 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 sí. Bueno, entonces estaba Jenny contándonos y hablándonos, va a empezar a darnos su testimonio, entonces vamos a estar pendientes todas las personas que están ahí para escuchar ese testimonio que sabemos que Dios nos tiene ahí guardado. Cuéntanos, Amén. Jenny. Bueno, mi nombre es Jennifer Molina. Llevo 7 años aquí en Estados Unidos. Desde que llegué de Colombia, llegué a Houston. Eh, Todo esto fue un plan de Dios, el que yo estuviera aquí. Yo me bauticé hace 14 años en el Evangelio, pero me aparté. Eh, Pienso que no tenía una relación con Dios. Tenía más bien como que estaba anhelando algo y no lo supe hacer en ese momento. Supe saber congregarme, me gustaban las actividades de la iglesia, pero hace 14 años cuando me bauticé, creo que no estaba tan conectada y no conocía tanto a Dios como lo puedo decir que lo conozco ahora. Eh, yo me vine de Colombia con mi familia, con mi esposo, con mis hijos. Todo Dios lo preparó, Él nos abrió esta puerta y yo me acuerdo que hace 7 años atrás yo estaba en mi salón, yo siempre he tenido salón de belleza, yo tengo un salón de belleza y en Colombia estaba atendiendo una chica, ella también se llama Jennifer, era la primera vez que la estaba atendiendo y cuando la estaba atendiendo, ella me mira por el espejo, estábamos solas, era un salón pequeño y me dice, Jenny, Dios a ti te ama tanto. Y yo la quedé mirando porque ella no sabía nada de mí. Yo estaba pasando por una situación económica muy difícil. Teníamos 2 hijos, nos habían cerrado un restaurante que mi esposo con mi hermano y otra persona habían abierto. Nos cerraron ese restaurante y como estaba al lado de mi salón y yo había sido la fiadora, me cerraron mi salón. Fue un proceso. Yo pienso que cuando Dios va a hacer algo en tu vida, Él empieza procesándote. Porque lastimosamente, de la manera en que buscamos a Dios, es cuando estamos en el proceso. Pero no buscamos a Dios cuando estamos bien, sino cuando necesitamos de Dios. Y por eso la palabra de Dios dice que Dios no está donde lo necesitan, sino donde lo buscan. Porque si estuviera donde lo necesitaran, todo el mundo necesita a Dios.
Él es el único que nos conoce más que a nosotros mismos. Entonces, yo estaba tan desesperada, mi hermano me estaba ayudando, él vive aquí, su esposa y mi hermano me estaban ayudando y mi hermano me dijo, ¿sabes qué? Tomé la decisión con mi esposa de que te vinieras y vamos a empezar el proceso. Estoy atendiendo a esa chica, había pasado una semana, yo le pregunté a mi esposo si él quería venirse a Estados Unidos, pues estábamos orándole a Dios, ¿verdad? Para que todo se nos diera. Y cuando estaba atendiendo a esa chica, ella me dijo, Jenny, yo tengo que decirte algo que Dios me está diciendo. Y yo la quedé mirando y me dijo, yo la miraba por el espejo, porque estaba de la parte de atrás de ella, y ella me dijo, Dios va a abrir una puerta grande para ti. Dios va a abrir una puerta y me dijo, y yo veo en esto que Dios me está mostrando un viaje. Pero aparentemente ese viaje va a ser bueno en el momento, para ti cuando recibas la noticia. Pero sinceramente tú vas a tener un proceso. Pero en ese proceso el Señor te dice que no te olvides de Él. Porque es importante que tú lo tengas a Él en medio de ese proceso. Yo no lo entendía. Yo me puse a llorar y yo dije, wow, no entendía que la puerta que Dios me iba a abrir era pues que me podía venir a Estados Unidos. Hicimos todo el proceso, todo fue fácil. Todo fue fácil, la entrevista en la embajada fue súper fácil. Cuando estaban entrevistándonos, muchas personas salían decepcionadas, tristes, porque obviamente les estaban negando la visa. Sabíamos que se la negaban porque le entregaban el pasaporte. Cuando nos toca a nosotros en esa ventana donde estábamos, pues nosotros dijimos, ay, nos toca con esa muchacha que mi esposo y yo estamos hablando entre dientes porque como ahí la que nos asesoró nos dijo, no vayan a decir nada, ustedes compórtense como lo mejor dicho. Entonces yo le decía a mi esposo, ay, no, ahora no estoy con esa vieja que está ahí, ta. Y mi esposo me dijo, bueno, ya, lo que sea lo que Dios quiere. Y yo, bueno, sí, lo que Dios quiera. Cuando nos vamos a acercar a la ventana, la chica nos cerró la ventana en la cara. Literal, como yo no te voy a entrevistar, mi sesión terminó hasta aquí, espera el turno de la otra ventana. Y nos pasaron a otra ventana donde una cónsul era súper agradable, súper linda persona, no nos preguntó casi nada y nos aprobaron la visa. Eso fue una de las primeras respuestas que Dios nos dio. Cuando eso pasó, yo había durado toda la semana con mi esposo, no estaba congregándome en una iglesia, me había apartado y le digo, todavía yo no me había casado con mi esposo, teníamos una unión libre y cuando llegábamos, me acuerdo que nos metíamos a una parrilla a orar, a una capilla a orar, porque no encontrábamos dónde orar. Y como vivíamos con mi mamá, porque a raíz de todo el proceso nos tocó devolvernos a la casa de mi mamá, que fue un momento muy duro para nosotros. Y cuando llegamos ahí no teníamos dónde orar, estaba mi familia, mis hermanos, o sea, había mucha gente. Y íbamos a orar a una capilla católica y yo le decía, amor, le vamos a orar a Dios. Estamos aquí en una capilla, pero vamos a orar y estaba abierta todo el día. Y ahí nos metíamos a orarle al Señor. Y siguió Dios hablándonos, nos pasó un chasco con las visas de nuestros hijos. La señora que nos había asesorado nos dijo que podíamos ir a pedir la visa, o sea, que llegáramos primero por la de nosotros y después pedíamos la de ellos porque estaban chiquiticos. Efectivamente, cuando metimos el proceso de los niños que nos tocó, nos dijeron, no, la visa les va a llegar, a lo que mandemos los papeles de los niños les llegan a la casa en 2 semanas. Compramos los pasajes, todo para irnos para Estados Unidos sin tener la visa de los niños en la mano, nada más los pasaportes. Y nos han llamado a una segunda entrevista en el consulado. Y mi esposo, yo le dije, bueno, yo sin mis hijos no me voy. Y él me dijo, no, yo tampoco, ya nosotros teníamos visa, pero los niños no. No, yo tampoco. Total, fue que nos fuimos a la entrevista, yo le oré a Dios, yo le dije, Señor, si esta es tu voluntad, yo me voy, pero si no, yo sé que tú tienes algo para mí aquí. Yo quizás no tenía la relación con Dios que tengo ahora, pero yo siempre he conocido a Dios, yo sé quién es Dios en mi vida,
Yo sé que siempre Él me ha guardado, Él siempre ha hecho de mí, a mí siempre me ha gustado hablar de Dios. Yo en el colegio hablaba de Dios. Entonces yo sabía que yo era como, yo te puedo decir sin celos, que yo soy la niña de los ojos de Dios. ¿Sí me entiendes? Consentida. Yo soy una consentida, mi Dios me complace, pero porque Él ve mi obediencia. Y cuando fuimos a la segunda entrevista, nos pasó algo tan sorprendente con el cónsul. Él se puso todo nervioso, nos hizo la misma pregunta 5 veces y nos dijo, ¿saben qué? Bienvenidos a los Estados Unidos, que tengan un buen viaje. O sea, literal no nos preguntaron nada, nos hicieron fue presentarnos y ya. Nos presentamos, ya teníamos la visa, los primeros pasajes se habían perdido porque había una entrevista, bueno, todo fue así, pero llegamos aquí hace 7 años, bueno, en abril tenemos 7 años que llegamos a Estados Unidos y es donde yo te digo, empezó el proceso. Empezó el proceso porque Lo fácil era la visa. lo fácil fue la visa, porque era pues mi esposo adaptarse a este estilo de vida, a un estilo de vida de la cual él no estaba acostumbrado. Yo sí. Ve, yo decía, mira, si a mí me toca limpiar, si a mí me toca barrer, a mí no me importa. Porque yo sí, yo siempre he sido echada para adelante. Pero él no estaba acostumbrado de pronto a tener que venir aquí. Si yo en Colombia me tocaba pagar para que nos pusieran un cuadro, él ahora trabaja en la construcción, pero era una pelea con él y paga, y si voy a poner el televisor paga, y todo era paga. Entonces no fue fácil para él el proceso. Para mí tampoco fue fácil, porque cuando nos desprendemos de nuestros seres queridos y venimos a este país sin saber qué va a pasar, no es fácil. Tú sientes que te vas a despedir o para siempre o para un hasta luego, no sabemos. Pero cuando Dios tiene un plan y tiene un propósito, Él todo lo va a hacer bien, Él todo lo va a hacer perfecto. Y lo más importante de todo es saber poner las cosas en manos de Dios. Cuando las cosas se ponen en manos del Señor, todo fluye diferente. Y a veces no es que yo lo puse en manos de Dios, pero no me ocurrió. No, es que no es así. Para tú saber poner las cosas en manos del Señor, tú tienes que aprender a conocer a Dios. Porque a veces queremos hacer las cosas bajo nuestra propia voluntad. Y no es tu voluntad, es la voluntad de Dios. Pero para saber la voluntad de Dios hay muchos requisitos, y eso lo aprendí aquí. Cuando llegué aquí empezó mi proceso. Yo siempre he sido una persona que yo siempre he cuidado mi imagen. A mí me daba mucho temor que hablaran de mí, que me vieran como yo no soy, que creyeran que yo no era la persona que yo realmente soy. Y siempre trataba de demostrarle al hombre, al ser humano, al hombre, demostrarle que yo no era buena, y eso me hacía meterme en unos problemones, porque por querer arreglar una cosa me metía en un problema más grande. Por querer demostrar algo me metí en un problema más grande, empecé a tener problemas, conflictos aquí en Estados Unidos, me tocó empezar de cero laboralmente. Cuando empecé a trabajar la peluquería independiente fue muy duro, se metió la pandemia, no había trabajo, pero Dios siempre estuvo fiel. Amén. Cuando me tocó salirme de trabajar, cuando ocurrieron ciertas situaciones en un trabajo donde estaba y me tocó moverme de ese lugar y me fui a trabajar a mi casa, no fue fácil, porque yo sabía el talento que tenía, pero no sabía el proceso que Dios tenía preparado para mí. Y si te puedo decir, por todo lo que yo pasé en ese momento hasta la fecha, yo le doy gracias a Dios. Porque si yo no hubiese pasado por eso, yo no sintiera el amor tan grande que hoy puedo sentir por Dios. Yo amo a Dios. A todo el que le pueda decir, ama a Dios. Y la gente lo confunde. La gente confunde religión con relación. Y ese es el problema de la comunidad y de la sociedad hoy en día. ¿Por qué? Porque Jenny, yo te digo, a mí me gustaba el vallenato, me encantaba. Yo estudié en mi iglesia, yo asisto a Emmanuel Katie. La visión de la iglesia es hacer de cada
creyente, un líder servidor de célula que impacte la sociedad donde vive con el carácter del Señor Jesucristo y la proclamación del Evangelio. Ese es la visión de mi iglesia. Tengo 2 excelentes pastores, yo los amo, y aprendí a tener una relación con Dios. Yo estudié 2 años en mi iglesia. Estudié para el discipulado, hice 4 niveles y estudié 1 año escuela de líderes, donde hoy te puedo decir que yo soy un líder y soy un líder servidor. Tengo mi propia célula y sigo expandiendo la palabra. Pero para yo poder tener esa relación que hoy tengo con Dios, yo tuve que haber sido procesada. Y muchas personas no entendemos el proceso. No sabemos por qué el proceso y nos vamos al lado equivocado. Pero cuando yo un día me acuerdo tanto que yo estaba tan mal, me sentía triste, por donde me metía hablaban de mí y cada vez venía gente a decirme cosas. Y una de las cosas que el Señor me dijo cuando yo me cansé y me deprimí, me puse súper flaca, me acuerdo yo digo, bueno, que me pase otra vez para ponerme flaquita, pero que no me pase para que yo sufra. Y me acuerdo yo que mi esposo me decía, pero amor, pero cálmate, porque yo le doy gracias a Dios por el esposo que tengo, porque es un hombre muy, muy pasivo, es un hombre súper tranquilo, él no se estresa, él tiene mucha paciencia. Y yo le digo, Señor, bendice su vida. Y me acuerdo que una vez yo estaba llorando y le dije a mi esposo, me voy a encerrar, y yo tenía el salón en mi casa, y me voy a encerrar en esta habitación y no quiero que nadie me moleste. Y ese día me arrodillé y le dije, Señor, pero yo nunca había orado con el corazón. La palabra de Dios dice, me buscarán y me hallarán, porque me buscarán de todo corazón. Y la gente a veces no entiende. Cuando tú buscas a Dios con el corazón, tú lo vas a escuchar. Y me dice, ¿cómo te habla Dios? Dios me habla porque lo busco con mi corazón. Y Dios conoce las necesidades del corazón. Por eso Él dice, de toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de Él mana la vida. Entonces cuando yo me arrodillé y me erizo de acordarme, yo le oraba a Dios y yo le decía, Señor, ya no más, aquí estoy. Aquí estoy, ¿qué quieres de mí? ¿Qué necesitas que yo cambie? Ayúdame a verme como tú me ves. Permíteme mirar con el lente de tu palabra, porque ya no quiero sufrir más. Y me da sentimiento porque yo me arrodillé con tanta necesidad de Dios. Y yo escuché una voz que me decía, yo te amo, tú eres mi hija y te estaba esperando. Y me decía, y yo escuchaba, mira, eso era impresionante. Y él me decía, yo he permitido todo esto, lo he permitido, pero recuerda que no hay prueba que yo le dé a mis hijos que ellos no puedan superar. Y yo sabía que tú ibas a venir a buscarme. Y hoy te puedo decir que voy a trabajar contigo. Pero para yo trabajar contigo, tú tienes que soltar. Y lo que decía ella ahorita, ¿cómo es que se llama ella? Cristi, decía que necesitamos aprender a soltar. A veces no queremos soltar por el que dirán, porque la amistad se me va, porque fulanita se enoja. Dice la palabra, poner a Dios en primer lugar y lo demás le es añadido. Y el Señor me enseñó a ponerlo a Él primero, y me arrodillé. Y el Señor dijo, y yo le dije, Señor, cámbiame a mí. Cámbiame a mí para yo poder mirar a los demás como tú los ves. Y empezó el proceso. Me acuerdo que todos los miércoles hacía a solas con Dios en el salón. Empecé a sanar heridas. Mira, cuando uno se entrega a Dios con pasión, con amor, la palabra dice buscar a Dios arduamente. Cuando tú lo buscas de día, de noche, en cada momento, con el corazón dispuesto, tú lo vas a encontrar, pero lo mejor es que tú vas a encontrar una respuesta. Mi pastora me dice algo, mi pastora me ama, ella a mí me ama mucho.
Y yo le digo a las de la iglesia, no sientan celo, pero yo me lo gané. Entonces se ríen. Y ella me ama y me dice, tú eres tan amada por Dios que a ti Dios te responde enseguida. Porque yo le digo, pastora, dice esto y esto, esto. Y a la semana le digo, pastora, adivine qué. Ya Dios me respondió. Y ella llora, o sea, ella se quebranta, porque ella yo digo que es mi amiga, es mi confidente. Y, y cuando el Señor empezó a cambiarme y empezó a cambiar mi vida, empecé a sanar mis heridas. Cosas que uno no sabe que tiene. Cuando le pedimos a Dios que nos muestre a sí mismo cómo somos, Dios lo hace, pero tienes que aprender a trabajar dentro del proceso, porque los procesos no son fáciles, ni son a ir a paso rápido, no. Los procesos con Dios son progresivos. El proceso con Dios es de sabiduría. El caminar con Dios es de relación, es de compromisos, es de olvidarte lo que te dicen afuera. Somos locos. Para el hombre que no conoce la relación con Dios somos locos, pero a mí no me importa, a mí no me importa. Yo tengo a Dios y si yo tengo a Dios lo tengo todo, dice la palabra. Entonces, cuando empecé a cambiar muchas cosas en mi vida, el primero que lo empezó a notar fue mi esposo. Porque al año, después de yo empezar el proceso, no tenía iglesia. Una amiga me había invitado a mi iglesia donde yo voy ahora. Estaba yendo a otra iglesia, pero la movieron de Katy. Era más para Houston. Ya no me daban tantas ganas de ir. A veces era a cierta hora, entonces yo no iba. Y ella me invitó y me dijo, mira, mis papás van a esta iglesia. Yo no voy, pero es muy buena. Yo he ido algunas veces, te la recomiendo. Yo le dije, ok, voy a orar. Y le oré al Señor y le dije, Padre, ponme en una iglesia donde tú me vayas a edificar, donde yo pueda aprender más de ti, pero sobre todo donde yo me enamore de ti y el amor que yo sienta por ti, nadie me lo quite. Y empecé a orar por eso. Después del proceso, después de todo lo que pasé, me quedé sin amistades, no tenía clientas, empezar de cero, la situación, los compromisos, los niños, el estrés, pero el Señor empezó a trabajar y cada vez yo fui confiando más en Dios, cada vez fui creyéndole más, cada vez fui esperando en la fe. La fe es lo que no vemos, es lo que no vemos, pero lo que esperamos que va a pasar. Y yo empecé a esperar en Dios. Y yo me acuerdo que yo cantaba una canción que decía, Señor, haz mi carácter más como el tuyo. Me acuerdo yo. Y empecé a orar y empezaba a cantar y en la mañana oraba y en la tarde oraba y empecé a tener una relación con Dios. Me fui a Manuel Katy, que es donde voy, y ahí yo le estaba pidiendo a Dios para moverme de la casa. Ya yo no quería seguir trabajando. Una vez estoy trabajando en el salón, en el apartamento, porque era una habitación, lo hice salón. O sea, literal, era un salón. Pero tenía incomodidades porque en la cabeza me tocaba coger con una tacita y así, estilo Colombia. Y cuando estoy atendiendo a una clienta, ella me miró por el espejo y me dijo, no te preocupes, así, tampoco me conocía. Ya lloraba con Dios, hablaba mucho con Dios y me dijo, no te preocupes. El Señor te dice que el letrero, yo le oraba a Dios porque yo decía cuando me tocó ir al apartamento, yo decía, Señor, ¿cómo me vas a mandar para el apartamento y quién me va a venir a buscar aquí? ¿Quién me va a venir a hacerse el pelo aquí en el apartamento? Dios mío, ¿y dónde voy a poner letrero que diga Jenny Molina, Salón? Y yo le oraba esto a Dios y lloraba, ¿por qué aquí en el apartamento? ¿Por qué? Porque bueno. Y el Señor, y esa muchacha, cierto tiempo me dice, Jenny, no te preocupes, te dice el Señor. Y yo otra vez, pero sentí esa erizada. Y me dijo, el Señor te dice que ese letrero que tú quieres no es no lo necesitas, porque Él te va a traer gente de todas partes, del norte, del sur, del este, del oeste, de todas partes. Te van a venir personas hasta de otras ciudades a arreglarse el pelo contigo. Créele a Dios.
Yo empecé a llorar y empecé a quebrantarme. Y yo dije, Señor, yo no puedo seguir esperando. Yo necesito una congregación. Yo necesito conocerte más. Yo necesito dedicar tu domingo a ti. Yo necesito instruir a mis hijos. Porque el mundo se está perdiendo. Y necesitamos hacer lo que dice tu palabra. Instruir al niño en el camino. Porque si no, crecen y se apartan. Y eso es lo que los padres de hoy en día debemos tener en cuenta. Que si tu vida, tus hijos son, tú eres un espejo para tus hijos. Si tú no tienes claro o no tienes ese conocimiento de lo que dice la palabra acerca de los hijos, necesitamos empezar a indagar qué es lo que dice Dios con los hijos. Porque el niño de hoy en día debe ser instruido en la palabra, debe caminar conforme a la voluntad de Dios, porque se está metiendo el enemigo por todas partes. ¿Y qué pasa? Nos está absorbiendo los jóvenes. ¿Para qué? Para que la generación no hable de Dios a futuro. Y nosotros como padres necesitamos pensar en nuestros hijos, en instruirlos, en enseñarles lo que a Dios le agrada y lo que no le agrada. Pero queremos vivir un evangelio errado hoy en día. O sea, lastimosamente el hombre quiere vivir el evangelio de libre albedrío, sin ofender a nadie. Pero la palabra es clara y dice su palabra que no cambia. Cielo y tierra pasará. Dios es tan sabio que lo dejó escrito. Cuando el hombre viene hoy en día a decir, no, es que la Biblia no dice, sí dice, a muchas personas me ha tocado decirle, sí dice, ¿dónde? Y se lo busco. Porque la palabra no cambia. Dice que su palabra nunca cambia, que su palabra es la misma hoy, mañana y siempre. Y la gente no lo entiende. La gente dice, no, pero es que en esta dice, y no, es que no hay una, no hay sino una sola verdad. Y fue que Cristo pagó el precio por nosotros y Él murió para que nosotros fuéramos salvos, pero que todos necesitamos tener un sacrificio como Cristo lo hizo por nosotros. Porque en la carne somos pecadores, pero necesitamos dejar que la carne mengue para que el espíritu crezca. Y la gente no lo entiende. La gente no lo comprende. La gente cree que hoy están y mañana van a seguir. Eso no es así. Hoy estamos y necesitamos mantener la lámpara encendida, como dice la palabra de Dios. Pero, claro, y creerle a Dios. No podemos vivir sin no creerle a Dios. Tenemos que creer en quien nos creó. ¿A quién más? ¿Quién más va a saber más de ti sino tu creador, verdad? Entonces empecé y me fue Emanuel y bueno, ya habían pasado 2 años que yo estaba en el salón y le oré al Señor y le dije, Señor, muéveme de aquí, pero muéveme de aquí donde tú me quieras poner. Pero tenía muchos temores, tenía miedo, trabajaba bien en mi casa, pero me llenaba demasiado. Cada vez me venía gente de todas partes, como había dicho Dios en su promesa, y venían aquí, venían allá. Fui a esa iglesia en noviembre, me acuerdo, voy a tener este año 4 años, si no estoy mal, sí. Y estaban en la semana de las primicias. Cuando llegué ahí, a esa iglesia, me ericé. Yo dije, aquí es, porque donde tú sientes la presencia del Espíritu Santo es porque ahí está. Yo me ericé y estaban orando y oraban y oraban. Y alguien se acercó donde mí, te puedo decir que conozco a todos los de mi iglesia y no sé quién se acercó donde mí todavía. Y me dijo, el Señor te dice que te muevas. Que ahí donde tú te quieres mover, a ese lugar donde tú te quieres mover, te muevas. Que Él va como socio. Y yo, wow, yo lloraba. Y yo decía, Señor, tú a mí me amas tanto, 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 que cada vez me profetizan. Cada vez me dicen algo de parte tuya y lo que más me sorprende es que no me conocen, es que no lo saben, solamente lo sabes tú. Y por eso yo les digo, cuando tú buscas a Dios con el corazón, cuando tú buscas a Dios de verdad, tú lo vas a encontrar, porque Dios conoce lo que aquí hay. Y me moví al salón donde hoy estoy, una árabe, ya yo había negociado 3 veces con ella y no quería que me metiera en su salón. Y yo decía, pero es que a mí me da miedo, pero es que es para un local, pero es que si yo me muevo para allá, y yo empecé a orar
todavía estaba en las cosas del Señor, pero estaba en el mundo, estaba tibio. Y ese es el error que cometemos muchas personas. Cuando conocemos a Dios no nos desprendemos del mundo, nos cuesta desprendernos de lo sabroso. El mundo es sabroso. Lastimosamente nos acostumbran, cuando no te enseñan a caminar con Dios, te acostumbran a estar en un mundo donde te hace placentera las cosas de la carne, que la rumba, que la cervecita, que vamos a bailar aquí, que vamos para acá. Y lastimosamente yo venía porque a mí me gustaba. Yo no te puedo decir, ay, que yo soy Sor Jenny. No, yo vengo del mundo. Yo vengo de conocer el mundo, gracias a Dios. Y hoy el Señor me dice últimamente, yo a ti siempre te guardé. Yo siempre te guardé para mí. Y yo nunca crucé líneas, yo nunca fui de drogas, yo tenía amistades que yo sabía que consumían drogas y me quitaba de ahí, más nunca las volví a ver porque me daba miedo. Yo nunca fui una persona que te puedo decir que pasaba límites. Yo lo máximo que pude haber hecho fue fumarme un cigarrillo y tomar. Me encantaba el aguardiente, me fascinaba. Pero entré a Manuel para la gloria de Dios, bendigo a mis pastores, bendigo a la congregación donde me amaron desde el primer momento. Y cuando yo entré ahí, allí ofrecen discipulados y yo empecé a estudiar. Pero también a la vez me moví al salón con Usma, ella no quería negociar y ese día que Dios me habló, yo fui con ella y me dijo, ok, perfecto, te entrego la mitad de mi salón, pero no te metes con cejas, ni con faciales, ni con maquillajes. Perfecto, listo. Empecé a condicionar, no estaba conforme, no llenaba mis expectativas, pero cuando Dios te dice algo, hazlo. No desobedezcas a lo que Dios te manda. No podemos desobedecer a lo que Dios nos manda. Porque cuando desobedecemos a lo que Dios nos manda, todo fluye mal. Y Dios prueba la obediencia. Y yo me fui ahí en contra de mi voluntad porque el salón materialmente no cumplía mis expectativas. Yo quería el salón de lujo y el salón y no tenía plata, pero tenía un socio, el mejor socio que puede tener alguien. Y te digo, firmé un contrato porque ella me decía, te lo voy a alquilar, pero me firme un contrato porque yo sé que tú te vas a ir. Ok, le firmé un contrato por 3 años, seguí ahí, cada vez me quería ir más, pero el Señor me decía, recuerda que tienes un contrato. Y otra vez se me olvidaba. Pero enseguida le oré al Señor y le dije, Padre, el diablo vino a robar lo que tú nos das. Y yo sé que tú me tienes aquí con Usma, que le agradezco mucho, porque tú me estás enseñando algo. Y yo quiero que tú me muestres qué me quieres enseñar. Y el Señor me empezó a decir que Él necesitaba que yo aprendiera a tener mayordomía financiera. Porque cuando nos movemos para otro lugar, tenemos sueños en el corazón. Pero cuando tus sueños no vienen respaldados por Dios y tú los haces de una mala fuente o de pronto te endeudas o de pronto lo haces como Dios no te ha mandado, esos sueños fracasan. Porque no son sueños que vienen proveídos por nuestro Dios. Son sueños que vienen proveídos por el deseo que tenemos en el corazón de tener las cosas, pero las tenemos de una mala manera. Entonces el Señor me dijo, yo te voy a dar tu promesa y tu promesa es el salón que tú sueñas. Pero antes de tú llegar ahí, tú necesitas aprender a administrar lo que yo te estoy dando. ¿Por qué? Porque Dios no te da 200 si no sabes administrar 100. Es tan sabio y nos ama tanto que Él es así. Entonces el Señor me enseñó a administrar, me enseñó a tener un equipo de trabajo que en mi casa no lo tenía, me enseñó a dar cada día más de lo que Él me estaba dando. En lo laboral Dios me estaba edificando y en lo espiritual Dios me estaba acercando más a Él. Porque yo hacía discipulado 1 y el primer discipulado que se llamaba, que se llama, y aquí lo tengo, y no se me puede olvidar porque yo soy maestra de ese discipulado. O sea, eran 4 módulos y el primer discipulado era conociendo al Espíritu Santo, conociendo a tener una relación con Dios. Y la visión de mi iglesia, ahí hacen líderes, hay estudios. En ese primer
discipulado, yo sentía que cada vez que la hermana decía una clase, el Señor me estaba dando un juetazo. La palabra que edifica. La palabra, y yo decía, Señor, porque yo todavía salía con mi esposo, todavía flaqueaba en el mundo, todavía, y un día yo le oré a Dios y le dije, Señor, ayúdame a determinarme, porque ese año el pastor dio una palabra que se llamaba determinados con un propósito. Y yo le dije, Señor, ayúdame a determinarme. Yo no puedo ser tibia. Tu palabra dice que somos fríos o somos calientes porque tibio nos vomitarás. Yo quiero ser de ti. Yo quiero vivir para ti y estar para ti. Enseña. Y empecé a orar. Tanto oré, me acuerdo la canción, esa canción que dice, así como Obedeón, llevaré tu presencia a mi habitación, que no me moveré, aquí me quedaré. ¿Sí la han escuchado? Tu presencia guardaré. Bueno, yo cantaba esa canción con tanto amor. Y yo le decía, no me moveré de aquí. Y llegué a mi casa. Lo más difícil, que mi esposo me decía, ajá, y ahora tú los domingos, todo el día en la iglesia, y ahora los martes también, y entonces, múdate para la iglesia. Y yo, ay, Dios mío, Padre, tu palabra dice que si te ponemos a ti en primer lugar, tú lo demás lo añades. Yo necesito, Señor, que tú toques el corazón de mi esposo y que él no vea esto como si fuera una religión, que él vea que mi vida ha cambiado y que lo estoy haciendo por mis hijos y que lo estoy haciendo porque yo quiero ser más como Dios, como dice su palabra, y yo quiero llevar la palabra de Dios y decirle a las personas que estén pasando por situaciones difíciles que no se olviden que cuando tenemos a Dios lo tenemos todo y que para Dios no hay nada imposible y que apartado de Dios nada somos. Y yo quiero llevar esa palabra, pero yo quiero conocer, yo no sé versículos, yo no conozco la Biblia, yo no sé nada de ti, Señor, ayúdame. Y le oraba a Dios y me levantaba y oraba. Y hubo un día en que yo veía a mi esposo calmado. Yo me paraba a las 5 de la mañana a orar y él me decía, amor, ¿no vas a orar? Y yo, ay, sí, amor, gracias. Y yo decía, gracias, Señor, porque tú eres bueno, tú transformas, tú tocas, tú conoces la necesidad y ahí está, Señor. Y seguía orando por él y decía todos los días, y todavía lo digo porque mi esposo aún no es cristiano, pero todavía puedo decirte que si tenemos a Dios, lo tenemos todo, y le digo, Padre, en mi casa y yo serviremos a Jehová. Y mi esposo no es cristiano ahora, pero él me acolita todo lo que yo hago en mi iglesia. Yo empecé a ir, empecé a ir a la iglesia, empecé a hacer, y un día me lo encuentro barriendo el frente de mi casa, venía de la oración, los martes hacen oración, y cuando venía en la oración, yo dije, bueno, Señor, ayúdame, dame tu gracia, voy a hablar con mi esposo, y le voy a decir que no me invite más a la fiesta, que no me dé más cerveza, que ya yo no quiero tomar más. Y le dije, amor, dime, mi amor, yo ya. Y él me quedó mirando, yo ya, ¿qué? Él es sabanero, nosotros somos costeños. Y me dice que yo ya, ¿qué? Y yo, amor, ya yo no quiero estar más en el mundo. Yo quiero experimentar el amor de Cristo. Y me dijo, bueno, mi amor, dale. Está bien, mi amor, eso no es malo. No te vayas a volver loca, pero está bien, yo lo acepto, está bien. Yo le dije, no me vayas a ver como la religiosa, no, mira que esto es algo nuevo para nosotros. Ya iba al 3, iba al discipulado 4, mi vida fue cambiando, el carácter de Cristo fue desarrollándose más en mi vida, empecé a tener comunión. Cuando tenemos el Espíritu Santo de Dios, cuando aceptamos a Jesús como nuestro Salvador y viene el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, Él hace que tú tengas comunión, que tú sepas relacionarte con los demás y desarrolles sus frutos. Entonces, el Señor me había dicho una vez que yo le buscara en silencio y Él me iba en público me iba a recompensar. Te puedo decir que muchas piedras de tropiezo fueron quitadas de mi camino,
que muchos enemigos vinieron a pedirme disculpas por muchas situaciones que quizás yo también les pedí disculpas. Yo no te digo que yo no hacía nada, sí, yo me dejaba llevar por la carne, pero el Señor me transformó. Amén. Dios me dio una nueva vida. Estoy en una iglesia que me ayudó a conocer el carácter de Cristo, una iglesia que me enseñó a ser discípulo, una iglesia que nos motiva cada vez más a conocer las cosas y los planes del Señor, una iglesia que nos ama. Tuve una relación con Dios donde yo te puedo decir que si yo tengo un problema, yo digo, Señor Padre, tu palabra dice que tú eres nuestro buen pastor, que contigo vamos a encontrar soluciones, que si pasamos por el fuego tú nos vas a ayudar. Hoy te pido que me bendigas y Dios es bueno. Dios responde. Por eso yo decía la palabra de la semana pasada, cuando en Santiago 1, verso 2 dice que aunque pases por diversas pruebas, tú debes de tener gozo en tu corazón. Porque Dios sabe y Dios prueba en el proceso, prueba la manera en la que nosotros nos estamos moviendo a raíz de Él. ¿Y qué le puedo decir a todo el mundo? Nunca se cansen de perseverar en los sueños. Para la gloria de Dios, antes de que se acabe octubre, voy a inaugurar mi nuevo salón. Mi salón, donde va a ser mío, donde va a decir el letrero que tanto le pedí a Dios, Jenny Molina, donde se va a seguir hablando de la palabra, porque ha sido un lugar donde Dios me ha usado demasiado como instrumento para llevar su palabra, tú sabes. Yo soy testigo porque yo llegué al salón de Jenny así de repente y yo lo primero que vi fue música de alabanza y yo dije, ¡ay, gloria! Y allá no más, ¿y sabe cuántas personas han sido administradas por la música de mi salón? Muchas. Un día yo estoy viendo a una persona en la sala de espera llorando, yo le dije, mami, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? Ay, es que esa canción me quebrantó, Jenny, aquí se siente una paz. Y yo le digo, gracias, Señor, porque eso es lo que yo quiero que pase con las vidas. El que digamos a una persona, Cristo te ama, es tan importante. El que le digamos a alguna persona, Dios tiene el control, es tan importante. No sabemos cuántas personas atraviesan situaciones y circunstancias, y cuando tú le digas un solo Cristo te ama, eres importante para Dios. Todo puede cambiar. Su palabra nunca regresa vacía. ¿Qué les puedo decir? Mi consejo, si nos quedamos oyéndole el testimonio a todas las personas que tienen tantas experiencias con Dios, nunca acabamos. Pero el consejo que yo les puedo decir es que seamos como la tsunamita. Cuando la tsunamita llevó la presencia de Dios a su casa, lo que estaba muerto revivió y lo que estaba perdido se recuperó. Cuando tenemos a Dios, Dios hace todo por nosotros. Cuando le damos el primer lugar a Dios, Dios te recompensa. Dios añade. No hagamos como el que añade primero. Hay gente que primero añade y después pone a Dios. Y eso no dice la palabra. Confiemos en Dios, creámosle a Dios, hagamos lo que dice la palabra, su voluntad. Instruyamos las que somos mamás y que nos estén viendo a nuestros hijos en el camino de la palabra. Yo le doy gracias a mis abuelos, a mis abuelos porque me instruyeron en la palabra. Amén. Y yo me iba a la iglesia y el Señor un día me dijo, yo contigo he sido como fui con el que, ¿cómo que se llama el que se lo tragó? Jonás, el que se lo tragó la ballena. Porque tú te me querías desviar para el mundo, pero yo siempre te estaba poniendo en el camino y en la brecha donde yo te quería ver. Y hoy, ¿qué te puedo decir? Tengo una excelente relación con Dios, sigo atravesando pruebas, pero sigo creyendo en que yo tengo un Dios que todo me lo da, que me complace. Mi pastora me dice, hace 2 martes me decía, Dios te ama tanto, Jenny. No te imaginas el amor. Y yo soy fiel a Dios en todo. Y siempre trato de que mis hijos vean ese amor por Dios como el que yo tengo, porque esa generación se tiene que levantar con el mismo legado que hoy tenemos nosotros. Y aquí en Plan Perfecto es como un medio importante porque las redes sociales se expanden para que podamos enseñarle a nuestros hijos el llevar el mensaje para que mañana, cuando crezcan, ellos sean
esas personas, esos vehículos que lleven el mensaje a esas universidades donde se necesita tanto de Dios. El mundo necesita de Dios. Y si no tenemos a Dios, nada vamos a hacer, nada vamos a solucionar. Entonces, de verdad les doy muchísimas gracias por invitarme. Estoy feliz de poder haber contado un poquito mi testimonio. Estoy bien. Me casé el año pasado. No estaba casada. Otra de las cosas que puedo decir que si Dios viene ahora me voy con él. No me envidian, pero me voy con él. Porque No, hasta Dios eso lo arregló. Nos vamos. saquen a mi hermana. Nos vamos con él. Gracias de verdad. Las bendigo. Sigan haciendo esto. Es importante. Esto fue genial. Cuando tú me dijiste, yo decía, Señor, hablar de ti es lo que más me gusta. Gloria a ti. Porque mucha gente no sabe por lo que pasamos, pero cuando tenemos a Dios, Él solito lo hace. Creámosle a Dios, que Él sabe todo de nosotros. Amén. Amén, Jenny. Bueno, Jenny, muchísimas gracias porque sabemos que hay muchas personas que están escuchando en este momento y esos testimonios, ese hablar, ese gozo que personas que están ahí ven en nosotros y que saben que estamos en este momento tratando de mostrarles toda esa gracia, todo ese amor que Dios tiene por sus hijos y que como dice ella, he pasado por situaciones, pero en ningún momento Dios la ha dejado. Dios ha estado ahí, Dios ha sido fiel y eso es lo que nosotros queremos que ustedes vean. Dios ha sido fiel aún sin importar las circunstancias. Ustedes pueden entrar en los planes perfectos pasados, en los nuevos, en los testimonios con propósito y se van a dar cuenta de que Dios obra milagros, él es bueno, Él es fiel. ¿Qué más podemos decir de nuestro Padre tan amado y que nos ama tanto? Y ese amor que profesa por nosotros es maravilloso. Me gustó muchísimo la parte donde dijiste que debemos congregarnos, o sea, que debemos ir a la iglesia y ese amor que tú tienes por esa iglesia y por esos pastores. Wow, qué bonito que encontremos el hogar donde podamos estar unidos con esas personas que nos van a estar poniendo en el lugar, porque muchas veces no nos damos cuenta de las cosas que estamos haciendo y para todos es difícil salir del mundo, pero todos estamos en ese proceso. Yo estoy en ese proceso, Cristina está en ese proceso, Jenny está en ese proceso. Estamos en ese proceso y Dios nos está llamando y estamos cerrando las puertas que no tenemos que abrir y seguir por el camino que Dios quiere que sigamos en obediencia. Amén, así es. Y compartir, no ser egoísta, compartir siempre lo que tengamos que Dios nos dé a los demás y lo que podamos dar en conocimiento, en lo que sea. Dios nos ama a todos y todos tenemos que dar lo que Dios nos da, ¿cierto? Quiero un versículo contigo, bienaventurado de corazón, porque y creo que Dios ese corazón puro y has visto tu mano trabajar día a día y no el Señor ha abierto y ha cerrado puertas también, ha hecho, hace de él. Entonces, decida, has ido hacia el Señor con un corazón completamente puro. Y los problemas de verdad se enfrentan con valentía en el nombre de Jesús, ¿verdad? Entonces, gracias por el testimonio, gracias por que personas allá afuera que a Jesús no la han aceptado como Salvador y pues exactamente eso, para que las personas escuchen Dios, ese Dios de maravillas, milagros, ese Dios libertador, ¿no? De aquel en el que nos ha enseñado a vivir de pequeños, porque no lo él saca de ahí y nos da al mundo, ¿verdad? Y es ahí en donde empezamos a conocer ese amor inagotable, esa provisión y lo que solo Él sabe dar. Que todos los que aman al Señor, toda cosa obra para ellos. Pues, muchísimas gracias por tu testimonio. Gracias a ustedes también. Bueno. Y a ti por haberte podido conectar.
Vamos a ir entonces con el último versículo y con las peticiones de oración, que hoy queremos orar por las personas que están en el estado de la Florida. Sabemos que hay un huracán que viene en camino, pero Dios todo lo puede. Así que vamos a pedirle a todas las personas que nos están viendo que se unan en oración por nuestros hermanos de la Florida. Y como siempre, cada 8 días vamos a estar haciendo énfasis en orar por las familias y por los hogares, por las escuelas del estado de Texas, del mundo, porque ahí es donde están nuestros hijos y es donde están en este momento viendo la mayoría de las situaciones que el enemigo quiere para este momento. Así que no podemos dejar de orar por las escuelas y por nuestros hogares, para que Dios nos respalda y que nos llene de Él. Que nosotros podamos como padres y como hijos hacer lo mejor cada día en nuestros hogares. Amén. Bueno, el reto, no te dejes el miedo, soltemos todo aquello que da temor, queremos tomar un paso hacia adelante, tal vez en algún proyecto y por el miedo de casar. No, soltemos todo aquello que nos estanca, ¿verdad? En la segunda carta de Timoteo, en el capítulo 1, versículo 6 al 7, les voy a leer en una que a mí me encanta, que es la PDT, y dice, juego del don manos, porque el espíritu que Dios nos ha dado no hace cobarde, sino que es a nosotros fuente de amor y bueno. Entonces, ahí es, en otra versión dice que Él no nos ha dado Espíritu de cobarde. nos ha dado espíritu de dominio propio. Podemos dominar y controlar al mundo. Eso no nos tiene que controlar a nosotros, ¿verdad? Ni todos aquellos que también, acuérdense, como dijo Jenny, el a destruir, a hurtar, a robar todo aquello que ha dado, pero tenemos a un Dios que promete y también cumple. En la Biblia no vemos absolutamente nada, no hay todo lo que es, todo absolutamente lo cumplió. Lo Si Él cumplirá. ha dado, sí, si Él ha dado una vida, tú tienes que tener la certeza, Señor, la va. Cuando sea en su, ¿okay? Porque acordémonos que nuestra voluntad siempre nos va a llevar a cosas que no, ¿verdad? Pero no siempre nos va a llevar. La verdad. Entonces, pues vamos a inclinarnos y oramos el programa. Padre, Señor Jesucristo, por esta noche, donde tú, Señor, nos has reunido, Padre Santo, dice tu palabra, Señor, que donde hay 2 o 3 reunidos, Padre Santo, en el nombre de Jesús, Padre, tú también estás escuchando las oraciones, Padre. Y en esta tarde, y jamás nadie conoce sus problemas y las pruebas, Padre Santo. Ella, Señor, ha venido un corazón puro, Padre Santo, un corazón dispuesto, Padre Santo. Señor, la guíes en obediencia, Padre Santo. Tu casa y ella, Señor. Sí, Señor. No, Padre, te agradecemos, Señor. Padre, es tu instrucción. Que tú la hagas, Padre Santo, para que Padre Santo. Ángeles, Señor, al Padre Santo, que cualquier contra ellos, Señor, sea prosperada, Señor. Todos los peligros que día, Señor, Señor, a nuestros hijos,
Siéndole, señores, deben de llevar pues todos los días, Padre Santo, los señores, a través, Señor, de la tienen, Padre, de nuestro corazón entero, Padre. Huracán, Padre, En nombre de Jesús. Padre, parar la marea, Señor, cualquier cosa a destruir de Sí, Señor. sabemos el Dios que necesita, Padre Santo. Te está ayuda, señorita. Tú eres el Dios todo tanto donde tú, Señor, a Diana y a mí, Señor, como tú, Señor. Teniendo el control. Te amamos, Señor, te bendiciones. Y queremos seguir Sí, Señor. En nombre de Jesús. toda la honra. Amén. Gloria a Aleluya. Dios. Jesús, muchísimas gracias. Gracias a las personas que se unieron y ponemos todo en manos de nuestro amado Padre. Y recibir sus mensajes por plan perfecto. Recuerden, nos pueden mandar mensajes si tienen peticiones de oración, testimonios, y sus oraciones son importantes para nosotros. Yo sé que quieren unir a nosotros para por esas personas que están en este momento. Claro. Un abrazo a todos, un abrazo a mi hermana Jenny, gracias por estar. Gracias a todas las personas que están. Un abrazo, diga feliz lunes, feliz fin de semana, bueno, feliz semana. Sí. Bendiciones, bye. Un abrazo. Bye bye.